Poder Judicial dicta detención contra suboficial por presunto homicidio de Eduardo Ruiz. Esta noticia ha sido muy resonada posterior a las protestas que se llevaron a cabo el 15 de octubre. Por ahí unos dicen que pacífica, otros argumentan que no. Pero la situación que nos ha dejado esta protesta fue de un fallecido. El joven manifestante se llama Eduardo Ruiz. Y más de 100 heridos también. Más de 100 heridos entre protestantes y policías. Sí, ambos bandos. El 9º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 7 días de detención preliminar contra el suboficial de tercera PNP, Luis Magallanes, quien sería el oficial que habría disparado al señor que vemos en pantalla, Eduardo Ruiz, durante la marcha que se llevó a cabo el 15 de octubre. El juez es Abel Centeno, dispuso que Magallanes permanezca detenido hasta el 23 de octubre, día en el que sería puesto en libertad, a menos que la Fiscalía formalice la investigación preparatoria y requiera la prisión preventiva. Sus abogados, obviamente cada uno por su lado, han salido a defender a sus clientes, pero lo que llama mucho la atención es los asideros que menciona el suboficial Luis Magallanes, que lo hizo en defensa propia, porque existía un grupo de personas que ya estaban atentando o por atentar contra su vida. Y utilizó obviamente su arma de reglamento. Primero, su argumento de defensa no es descabellado, siempre y cuando pueda probarlo, por supuesto. Ya que se tienen que debatir algunas cosas básicas, como todo pueblo democrático y justicia democrática que queremos. Primero, determinar si él disparó o no. Pareciera que está reconociendo que sí disparó, porque su línea de defensa no va tanto en si disparé o no, sino por qué disparé. Y la legítima defensa es una defensa válida, por supuesto, con carga de la prueba de quien lo propone. Así que si puede demostrar que hubo una legítima defensa, podría salir libre. Por el contrario, si no demuestra que hay legítima defensa y la tesis fiscal es lo correcto, de que hubo un exceso en el uso de arma de fuego por parte de la policía, pues claramente sería encontrado culpable. Eso se tiene que investigar de la manera más neutral posible, ya que hay múltiples videos en redes sociales donde se ven los momentos del disparo, pero también hay videos de momentos antes, donde sí se puede apreciar que hay un grupo de personas, no grandes, sino un grupo de 5 o 6 personas que pareciera que se van contra un grupo de policías, no con una certeza de que haya violencia o no, pero sí se ve ahí como que se están enfrentando, los están encarando. Si eso para el policía fue determinante para sacar su arma de reglamento, se tiene por supuesto que debatir a nivel judicial. Lo cierto acá es que se ha pedido la detención, lo cual es algo usual en este tipo de casos cuando no hay detenidos en flagrancia. Se han pedido el máximo que la ley te permite, que 7 días. Se puede apelar, pero siendo realistas, las apelaciones suelen ser declaradas infundadas, porque el argumento para la detención es una sospecha plausible. Es decir, un mínimo de sospecha de que tú eres responsable. Lo importante va a ser estos 7 días. Esos 7 días van a ser cruciales, porque van a permitirle al Ministerio Público armar un caso sólido y pedir prisión preventiva por ese caso, o tal vez se dan cuenta que el caso no es sólido y no piden. Yo sinceramente creo que por el tema mediático van a pedir. El caso sea o no sea sólido, es muy probable que pidan. Y ya veremos cómo va a continuar este posible pedido de prisión preventiva. O sea, el tema mediático, la opinión pública, ¿tendría injerencia en la decisión del juez? Lamentablemente sí. Lamentablemente en nuestro país, cuando hay un tema mediático muy fuerte, sí se ve doblegadas las voluntades de algunos jueces. No voy a decir que de este juez en particular sí o no. No lo voy a afirmar. Pero ocurre en nuestro país que cuando hay presión mediática, por un tema de imagen y por un tema de evitar mayor revuelo, se aceptan este tipo de pedidos. Porque imagínate que el juez rechace esta prisión preventiva, lo que se viene, el 98% de las personas no van a leer la resolución. Al 98% de las personas no les va a importar cuál fue el argumento del juez para rechazar la prisión preventiva. Les va a importar solo el resultado. Lo has rechazado. ¿Y cuál va a ser el mensaje equivocado que puede recibir la población? Impunidad, han comprado el juez, corrupción,
vamos a hacer otra marcha hasta que los jueces hagan lo que queremos. Así que muchas veces, lamentablemente, para evitar ese tipo de situaciones de enfrentamientos sociales, el Poder Judicial se ve en la obligación de atarse de manos y tomar una decisión más política que jurídica. Se ha normalizado mucho este tema de los prejuicios, ¿no? Con respecto a las decisiones de las autoridades competentes, de las instituciones competentes con respecto a este tipo de situaciones. Sí. Tanto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional falla a favor de Keiko Fujimori, magistrados comprados, tribunal escogido por el Congreso. Ahora, el Poder Judicial, si es que falla en este caso, resuelve a favor del policía, juez comprado, Poder Judicial comprado. Entonces, es una realidad que vivimos desde hace mucho ya, no es algo reciente. Pero otra de las contradicciones que también se han presentado dentro de este caso es por parte del comandante general PNP, Óscar Arriola, donde él fue quien dio la premisa y dijo, muy seguro, que fue un suboficial de tercera, y lo dijo con nombre y todo, Luis Magallanes, quien fue el que disparó, quien fue el autor, quien perpetró el asesinato del señor Eduardo Ruiz. Pero por otro lado, en otra conferencia, participaba el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y decía todo lo contrario, que aún está en investigación, que no se sabe. Que no se ha determinado si la bala provino del arma de Magallanes, cuando este teniente Arriola dijo que sí. O sea, ciertamente esas son contradicciones, pero ojo, estas son declaraciones para la tribuna. Para la tribuna me refiero para nosotros, para la prensa, para el ciudadano común y corriente. Como muchas veces le he escuchado a varios abogados que están en el medio político, como muchas veces siempre les escucho decir, lo importante es lo que hay en la carpeta y en el expediente. Porque lo que hay en la carpeta y en el expediente no necesariamente es lo mismo que hay en la prensa. A veces en la prensa hay más o hay confusiones, pero tal vez dentro de la carpeta todo está claro, o tal vez no. Lo que va a importar es lo que hay dentro. Pero sí me preocupa un poco de que sobre un tema tan importante y dos actores políticos que deberían estar alineados, ¿ah? Definitivamente. La policía y el Ministerio del Interior, que se supone trabajan de la mano, me sorprende que entre ellos se contradigan. Es un poquito, no sé si decir inaudito, pero algo que no debería ocurrir. Sobre todo si estás señalando la culpabilidad de una persona con nombre y apellido. Porque imaginemos que el ministro Tiburcio tiene razón y no ha sido este oficial Magallanes. Su carrera ya está manchada, ya. Ya todo el mundo sabe quién es. Todo el rechazo público que está recibiendo ya es inevitable y es insubsanable. Así que, suponiendo que de verdad no haya sido él, ya se le hizo un daño fatal a él y a su carrera. Hubiese sido un poquito más normal, más pasable si hubiese sido entre el ministro del Interior o el comandante general con, por ejemplo, no sé, un abogado, un congresista, Claro. cualquier otra persona que esté ajena. Porque se que no esté entiende dentro de del que Ministerio del Interior. son o enemigos o dos personas que no necesariamente están en contacto directo. Y entre ellos sería razonable que se contradigan, pero no entre personas de la misma tribuna. No hubiese sido muy alarmante, se podría Exacto. decir. Pero lo que sabemos es que aún va a tener 7 días el Ministerio Público para recolectar más información, más índices probatorios. Bueno, le queda hasta el jueves, ¿ah? El 23. Porque esto se aprobó ayer o antes de ayer. No, esto recién ha salido a la luz. Solo que esto se ha aprobado, si no me equivoco, desde el 16, desde el 17, por ahí, porque el nombre de Magallanes sale casi al momento. O sea, no demoró días y días en salir. Y aparte, va a salir el 23. O sea, 23 réstale 7, se supone que esto debe ocurrir el 16. Así que... Queda poquísimo Queda tiempo. poquísimo. Yo creo que a más tardar el miércoles, el 22, ya el Ministerio Público, de querer, debería presentar su requerimiento de prisión preventiva. Ya, pero en tu estado pitonizo se va a declarar fundada la prisión preventiva. Yo considero que sí, la verdad. Yo considero, repito, muchas veces palabras de colegas míos abogados, que la carrera de Derecho es una carrera de resistencia. ¿A qué me refiero? Tenemos que estar acostumbrados a que el primer pedido lo perdamos, el segundo pedido lo perdamos, recién ante la Suprema probablemente nos den la razón. ¿Por qué? Porque en la Suprema ya no hay incidencia política. En la Suprema le dan la razón a quien le tienen que dar la razón y no le dan la razón a quien no tiene la razón. Ahí ya de que el pueblo va a decir algo, de que esta institución va a decir algo, no. Ellos tratan de ser lo más objetivos con la ley posible. Cuestión que en instancias anteriores tampoco debería haber injerencia, pero las hay. Pero las hay, lamentablemente.